recordando que, como vimos la semana pasada, estos elementos gastrointestinales son bastante extensos y están confinados en una cavidad que es más bien delimitada, más bien pequeña, ¿cierto?, para la extensión que tiene esta estructura. Por lo tanto, sobre todo en la visualización del intestino delgado, que tiene varios metros de largo y por lo tanto tiende a estar colapsado dentro de esta cavidad, gran parte de este intestino delgado, además, ¿cierto?, está delimitado por lo que se conoce como marco colónico, es decir, por el intestino grueso, hace que esta estructura esté más bien colapsada. Eso quiere decir que si nosotros queremos ver estas estructuras en imágenes, va a ser un poquito complejo si es que el intestino no está preparado para que lo veamos con imágenes, ¿ya? Es decir, este tubo muy largo va a estar todo colapsado y nosotros no lo vamos a poder probablemente seguir adecuadamente. Para seguir adecuadamente tenemos que hacer un estudio que sea de imágenes, que sea dirigido a ver el intestino delgado, intestino grueso, y hay distintas técnicas en radiografía, en tomografía, en resonancia magnética, que nos permiten evaluar en particular ese tipo de estructura. Si el paciente no viene preparado para esa anatomía del intestino, difícilmente lo vamos a poder ver bien, ¿ya? Entonces, el caso que yo les cargué esta semana de taller, efectivamente está preparado para poder ver el intestino, si no, no lo íbamos a ver, ¿ya? Dentro de esa preparación del intestino, nosotros vamos a ver en la imagen, nosotros debemos lograr una distensión de ¿bien?, de todo el tracto gastrointestinal en realidad. Recordando que el tracto gastrointestinal involucra esófago, estómago, intestino. Entonces, dependiendo de qué estructura anatómica es la que queremos ver con imágenes, es cómo nosotros logramos la distensión de este tejido, ¿bien?, para poder evaluar la anatomía y más adelante poder evaluar si hay alguna patología. Como criterio general para todo el tracto gastrointestinal, incluido el esófago, el grosor de la pared ya del tracto gastrointestinal, incluido toda esta estructura anatómica, ¿cierto?, tiene un tamaño o un grosor no mayor a 3 milímetros. Ese es el grosor normal. Por lo tanto, para nosotros poder decir, al ver la anatomía a través de imágenes, decir que esa pared está normal o no, tenemos que lograr una distensión. Si no, no lo vamos a ver. Por ejemplo, y después vamos a ver algunas imágenes, les doy el ejemplo del estómago. Ocurre en otras estructuras también, pero el estómago, ¿cierto?, es como algo más grande. Si yo el estómago no lo tengo bien distendido, con líquido, con aire, etc., va a hacer que este globo se colapse, normalmente, no por una condición patológica. Y si se colapsa, la pared del estómago se va a ver más gruesa, más de 3 milímetros. Y por lo tanto, para nosotros podría ser un indicativo de que hay lesión, porque dijimos que el grosor de la pared es hasta 3 milímetros, ¿ya? ¿Por qué se ve de más de 3 milímetros? Porque está colapsado, porque no tiene contenido. Entonces, para un estudio de imagen, siempre la estructura gastrointestinal que estemos estudiando tienen que tener agua, contraste, aire. Lo que sea, cierto, que se distienda y poder ver su anatomía normal. Entonces, en la región abdominal, esto lo vimos la semana pasada, porque obviamente está dentro de la misma cavidad abdominal el tracto gastrointestinal, o por lo menos el estómago en adelante. Vamos a recordar estos 9 cuadrantes, pero relacionados directamente a la estructura, a esta anatomía gastrointestinal. Nosotros vimos que cada uno de estos cuadrantes tiene contenido de distintos elementos anatómicos y subdivisiones de distintos órganos, por ejemplo el hígado, pero en este caso nos vamos a enfocar solamente en la visión del tracto gastrointestinal. Entonces, en el hipocondrio derecho, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser el bulbo duodenal, básicamente. Y el bulbo duodenal se refiere a la primera porción del duodeno, que tiene una característica particular, que esa primera porción del duodeno, que después lo vamos a ver en imágenes, ¿sí?, es una porción que es intraperitoneal. ¿Ya? Es la única porción del duodeno. El duodeno va a tener 4 porciones, que es intraperitoneal. La otra, recuerden, es un retroperitoneo o peritonizado fijo, que se llama un retroperitoneo secundario. Está en el retroperitoneo secundario. Y entonces esta es la única porción intraperitoneal, el bulbo duodenal, la primera porción, y que está en el hipocondrio derecho. ¿Ya? Acá dice 3 porciones del duodeno, pero se está refiriendo en el fondo a que en el hipocondrio derecho vamos a encontrar básicamente esa primera porción, y en parte vamos a encontrar, después vamos a ver la continuación de la primera, que es una porción vertical, que va a ser la segunda porción, ¿ya? Tercera y cuarta van a estar ubicados en otra región. ¿Okay? Entonces, el bulbo duodenal en particular se refiere
a este trayecto intraperitoneal del duodeno. Si nosotros lo vemos en imágenes, ya en este caso en tomografía, como es intraperitoneal, ya, y puse la segunda imagen a propósito, ya, obviamente en el hipocondrio derecho nosotros sabemos que vamos a encontrar estructuras del hígado, etc. Pero este es un corte más posterior, porque estamos viendo los riñones y por lo tanto estos retroperitoneos, ¿sí? Entonces, a este nivel nosotros no vamos a encontrar asas de intestino delgado, porque el intestino delgado o es intraperitonizado o es peritoneo, ¿cierto? Secundario, no primario. Los riñones están en peritoneo primario. Entonces, si este mismo corte lo llevamos a este plano axial, este corte está a esta altura, retroperitoneo primario. Y aquí no tenemos asas de intestino, ¿sí? Las tenemos más adelante. Y aquí lo que estamos viendo acá, hipocondrio derecho, porque está la vesícula, esta parte del hígado, etcétera, vamos a encontrar este bulbo duodenal, que va a ser esta porción que está acá, ¿okay? Bulbo duodenal. Si ustedes se fijan, el bulbo duodenal es la continuación del píloro, ya que después lo vamos a ver en imágenes, y ese bulbo duodenal tiene una orientación que es horizontal, desde la parte media del abdomen hacia la derecha, hacia el hipocondrio, es horizontal, y oblicua hacia superior, ¿ya? O sea, se va a ver horizontal, ¿cierto? Pero va a ser oblicua hacia superior. Y por lo tanto, al subir va a formar un codo. Ese codo, cuando se forma el codo, ya empezamos a hablar de la segunda porción del duodeno. ¿Por qué forma ese codo? Ya se dirige hacia superior y de anterior hacia posterior, ¿ya? Y de posterior a anterior. ¿Por qué? Porque la segunda porción del duodeno ya no va a ser, ¿cierto?, intraperitonizada, sino que va a ser retroperitoneal secundaria, ¿ya? Entonces, esa es la orientación que tiene. Si nosotros estamos viendo en un plano axial, y si ustedes se fijan en la imagen, el trayecto que tiene esta se ve, no se ve como una estructura circular, ¿ya? Entonces, ¿y por qué les digo eso? Porque vamos a ver cortes más abajo, donde va a estar la segunda porción del duodeno, que es vertical, y llega hasta nivel de L3, por el lado derecho, ¿ya? Como es vertical, si yo tengo un corte axial, lo que yo voy a ver es una estructura circular. Si ustedes se fijan acá, no se ve circular, ¿cierto? Entonces la continuación que viene del estómago, ya, y que viene hacia posterior, formando este bulbo duodenal, para posteriormente formar la segunda porción del duodeno, ¿ya? Entonces, eso está presente en el hipocondrio derecho. Todo esto también está presente en el hipocondrio derecho, pero no, ya lo vimos en la clase pasada, ahora nos estamos enfocando solamente en estructuras gastrointestinales. ¿Qué vamos a encontrar, cierto, en la otra porción, en el otro cuadrante, que conocemos el estómago, y dentro de este estómago, en el epigastrio, y parte del duodeno también? En este epigastrio nosotros vamos a encontrar, acuérdense, una parte del cuerpo del estómago y el antro gástrico también, ¿cierto? Que el antro gástrico es la parte final del estómago y la que va a originar la región pilórica, ¿sí? Entonces va a estar en la parte más inferior y derecha, pero siempre en el epigastrio, el estómago. El cuerpo del estómago, como lo vimos en la clase pasada, está en parte en el epigastrio y parte en el hipocondrio izquierdo. Si ustedes se fijan en estas imágenes están bien preparadas para ver el estómago, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá está el estómago, aquí está, ¿cierto?, el estómago, se ve bien porque lo distendimos, en este caso con aire, está bien distendido, y ahí podemos evaluar el grosor real de la pared, ¿ya? Si no está bien distendido, no nos va a servir para ver si hay algo normal o anormal, ¿ya? Entonces en este caso se distendió bien. Entonces, este estómago que está distendido, en este caso con aire, tiene una parte que es un poco más horizontal, que es la que está en el epigastrio, cuerpo. Y la parte más vertical también del cuerpo está en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? A su vez, la parte más superior y posterior corresponde al fondo gástrico, que también es el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Entonces, esa es un poco la relación que tienen que tener. ¿Por qué, cierto, en la clasificación de estos cuadrantes el cuerpo gástrico cae tanto en el hipocondrio izquierdo como en el epigastrio? ¿Sí? Porque tiene estas dos porciones, una vertical, una un poco no horizontal completamente, ¿cierto? Pero esta parte que es un poquito más horizontal, ¿ya? Entonces, la parte más horizontal está en el epigastrio. Entonces, si nosotros vemos acá nuevamente, fíjense esta imagen, que en la imagen anterior de tomografía el estómago estaba distendido y se veía con aire.
Acá la distensión es con agua, ¿ya? Por eso esa densidad que tiene. Sin embargo, la distensión o la cantidad de agua que se le dio a este globo no fue suficiente y por lo tanto nosotros lo vemos un poco colapsado. No está bien, este globo no está bien distendido. ¿Y qué ocurre entonces? Que las paredes, fíjense, las paredes del estómago, si nosotros pudiéramos medirla, tiene más de 3 milímetros. ¿Ya? Podría considerarse como algo normal, pero en este caso es porque la preparación que le dimos al estudio no fue la adecuada. Así que ojo siempre en la visión de ese estómago. Y en este estómago, ¿cierto? Que estamos viendo acá, efectivamente tiene agua, tiene aire, ¿cierto? Esto es por gravedad, el paciente está acostado de cúbito supino, entonces el líquido se da por gravedad hacia posterior y el aire queda hacia arriba. Entonces lo que está más anterior e inferior va a corresponder al antro gástrico, ¿ya? Que está contenido, dijimos, en el epigastrio. Y lo que está más posterior dentro de este epigastrio, va a ser esta porción más horizontal del cuerpo. ¿Okay? A medida que vamos subiendo en los cortes, nos vamos dirigiendo más hacia el domo hepático, lo que vamos a ver va a ser el cuerpo, que va a estar también por acá anterior, ¿ya? Y lo que va a estar más superior y posterior va a ser el fondo gástrico, ¿ya? Esa es un poco la relación cuando nosotros lo vemos en otro plano, que sería en un plano axial. Si nosotros evaluamos, ¿cierto?, esta región del epigastrio, vemos que encontramos esta estructura que ustedes reconocen claramente, que va a ser el páncreas, ¿sí? Por lo tanto, en el epigastrio nosotros también vamos a encontrar, no aparece en este corte, pero lo vamos a ver en otras imágenes más adelante, en esta parte del epigastrio nosotros vamos a encontrar por delante ya del cuerpo vertebral y en relación al páncreas, ¿cierto?, una estructura intestinal que es transversal. ¿Ya? Esa estructura transversal corresponde, ¿cierto?, a la tercera porción del duodeno. Entonces la tercera porción del duodeno va a ser epigástrica. La segunda porción, ¿sí?, insisto que lo vamos a ver también más adelante con detalle, en un intestino bien distendido, va a ser parte de lo que estaba viendo anterior del hipocondrio derecho. En el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar la cuarta porción del duodeno, ¿ya? Este duodeno, acuérdense que tiene una forma como de C. Y la relación que tiene este duodeno está en relación al páncreas, a la cabeza del páncreas, ¿ya? Entonces recordemos la cabeza del páncreas, donde se encuentra ubicada, vamos a tener una estructura tubular, que es el duodeno, que va a estar rodeando esta cabeza del páncreas, ¿ya? Dijimos, en la segunda porción. La tercera porción va a ser una porción que pasa por debajo del páncreas, la cabeza del páncreas, ¿ya?, que va a estar en este epigastrio. Esa es la tercera porción y que atraviesa de derecha a izquierda la columna vertebral, ya a nivel de L3. Y la cuarta porción parte del lado izquierdo de L3 y asciende, ¿cierto?, hacia la izquierda y corresponde a esta cuarta porción del duodeno. Y que termina esta cuarta porción del duodeno en un ángulo que es el ángulo duodeno-yeyunal. Bien, como esta cuarta porción se asciende y se va hacia la izquierda, quiere decir que la parte final de la cuarta porción y que forma este ángulo duodeno-yeyunal está también, ¿cierto?, contenido en este hipocondrio izquierdo. Vamos a encontrar el fondo y el cuerpo, parte del cuerpo, acuérdense que era vertical, no horizontal, y el fondo, que era la parte más superior y posterior del estómago, va a estar en el hipocondrio izquierdo. ¿El cuerpo cuál parte es? ¿La más vertical o horizontal? ¿Cómo, perdón? El cuerpo del estómago. El más vertical, ¿cierto?, está quien está en el hipocondrio izquierdo. El que es más horizontal, la parte media, está en el epigastrio. Entonces, ustedes se fijan acá en imágenes en el hipocondrio izquierdo, efectivamente nosotros vamos a ver la porción esta que es el más superior y posterior. Acá está el vaso, ¿cierto?, acá está el riñón, estamos en el hipocondrio izquierdo, por lo tanto este es el fondo gástrico, ¿cierto?, todo el fondo gástrico. Y esta parte que está acá entonces va a ser el cuerpo gástrico, ¿bien? El cuerpo gástrico que va a tener esa orientación. Eso en el hipocondrio izquierdo. Lo otro, que no lo vemos en esta imagen porque no está preparado adecuadamente para intestino, pero lo vamos a ver en otras imágenes, ¿cierto? Dijimos que corresponde al ángulo, a la cuarta porción del duodeno, que termina en el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, que es lo mismo, ¿ya? Y que va a estar unido hacia posterior por un ligamento que se llama ligamento de Treitz. Ese ángulo que se forma es súper importante porque dijimos que el duodeno, excepto la primera porción, está ubicado ¿en qué región? ¿Se acuerdan?
No cuadrante, ¿en qué región a nivel de peritoneo? ¿Se acuerdan de la segunda, la cuarta porción? ¿Está en el intraperitoneo o está en el retroperitoneo? Retroperitoneo, ¿cierto? Es la primera porción la que era intraperitoneal, ¿sí? La otra está en el retroperitoneo. ¿Primario o secundario? Secundario. Secundario, perfecto. Entonces, esta cuarta porción que asciende hacia la izquierda, en el retroperitoneo secundario, se dirige un poquito hacia anterior y se va a meter nuevamente, ¿cierto?, en el compartimento intraperitoneal. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las asas de yeyuno e ilion, que es lo que viene posteriormente, son intraperitoneales. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la diferencia que tenemos entre estas estructuras. Aquí estamos viendo solo los cuadrantes, después vamos a ver, ¿cierto?, las relaciones de cada uno de los segmentos de este tracto gastrointestinal. En el flanco derecho, muy fácil, ¿cierto?, la estructura que vamos a encontrar, porque es el lado derecho que está por debajo, ¿cierto?, del lóbulo inferior del lóbulo derecho, perdón, del hígado. Va a estar el ángulo hepático del colon, es decir, donde se flecta el colon de ascendente a colon transverso. Por lo tanto, también vamos a encontrar el colon ascendente, que está por debajo de esta flexura, y parte del duodeno y yeyuno, que están efectivamente más hacia distal, que están por lo tanto más hacia la derecha, ¿ya? Sobre todo en la región del ilion, ¿ya? Porque el ilion, ¿cierto?, está más dirigido hacia la parte inferior y derecha. El yeyuno tiende a estar más superior e izquierdo, ¿ya? Entonces, el flanco derecho es todo esto que está acá, y nosotros vemos efectivamente ahí por debajo del borde inferior del hígado la flexura de este codo que se forma del colon ascendente y para formar luego el colon transverso. Eso es parte del flanco derecho. Flanco derecho, por lo tanto, va desde inferior, o la parte más proximal de esta región, va a ir desde la parte distal del ciego, acuérdense, el ciego está dilatación inicial del colon, hasta el borde inferior del hígado. Ese es un poco el trayecto, teniendo en cuenta estas estructuras gastrointestinales del flanco derecho. Entonces, en este flanco derecho, efectivamente, nosotros vamos a encontrar el borde por la parte superior, ¿sí?, el borde inferior del hígado, el lóbulo hepático derecho, ¿ya? Y por lo tanto ahí se va a formar el codo, está el colon, parte del colon ascendente, de un plano coronal, ¿ya? Y que va a formar, por lo tanto, el colon transverso, ¿ya? Entonces ahí se forma el ángulo para esa estructura. Hacia inferior, recordemos que si estamos a nivel de fosa ilíaca, lo que nosotros vamos a estar encontrando es la porción proximal del colon que corresponde al ciego. Y eso ya no está en el flanco derecho, ¿ya? Entonces, ojo, ¿cierto?, con la visión del flanco derecho. Es la parte distal de esta dilatación proximal del colon que se llama ciego. El ciego, ¿cierto?, ya no es parte del flanco derecho, es de la fosa ilíaca derecha. ¿Bien? Entonces, si nosotros estamos viendo fosa ilíaca derecha, bien, y estamos viendo una dilatación colónica, va a corresponder al ciego, y no al colon ascendente. En el mesogastrio o región umbilical, que es la parte central, sí, vamos a encontrar epiplón y mesenterio. Ya sabemos un poco las características, según lo que vimos en la clase pasada, de esas estructuras que permiten una alta vascularización de todo lo que es intestino delgado, ¿sí? Mayoritariamente, si estamos hablando de mesenterio, acuérdense, un meso, o este tipo de tejido que es vascularizado, tiende a juntar estructuras, ¿cierto?, en una región que es una región intraabdominal. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de meso, en este caso mesenterio, que es un tipo de meso, estamos hablando de un órgano que está intraperitoneal. Entonces, ¿qué tipo, aparte del mesenterio, ustedes recuerdan que existen? Ya, pero como meso, ¿qué meso? El mesocolon transverso. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que el colon transverso es intraperitoneal. No así el colon ascendente y el colon descendente. Bien, hay un mesoapéndice. Por lo tanto quiere decir que el apéndice, que es la parte final o inicial, digamos, de este colon, ¿cierto?, ascendente o del ciego, es intraperitoneal. ¿Sí? También, ¿cierto?, el mesocolon sigmoides. Quiere decir que el sigmoides también es intraperitoneal. El resto de las estructuras colónicas no tienen meso. ¿Por qué? Porque son retroperitoneos secundarios. ¿Ya? Colon ascendente no tiene, colon descendente no tiene, ciego no tiene. ¿Okay? Entonces, si tiene meso, en este caso mesenterio, que sería para algunas estructuras del intestino delgado, quiere decir que esas estructuras están a este nivel peritonizado, intraperitoneal. El ángulo duodeno-yeyunal
y el ilio, ¿cierto? Esas estructuras vamos a encontrar a este nivel mesogástrico. Y el colon transverso. Ya todo eso pertenece a este cuadrante. Estamos hablando solamente de cuadrantes, no de cavidades o espacios intra-retroperitoneales. Ya estamos haciendo la conexión entre ambas solamente. ¿Qué vamos a encontrar entonces en este mesogastrio o región umbilical? Gran cantidad de asas intestinales que están contenidas en el marco colónico. Cuando hablamos de marco colónico se refiere a la región que se forma o que está delimitada por el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. O sea, una región inframesocólica, por debajo del colon transverso, y que está delimitada por este marco del colon. ¿Qué es lo que está contenido a ese nivel como asas intestinales? ¿Qué asas intestinales tenemos ahí? Que están contenidas dentro del marco colónico. Yeyuno ilio. Porque dijimos que el duodeno era supramesocólico. Estaba por encima, ¿cierto? Estaba por encima. Muy bien. Entonces, a este nivel, efectivamente, nosotros vamos a encontrar asas de intestino delgado, ya yeyuno ilio, todo esto que está acá por debajo del colon transverso, está ahí, ¿cierto? Y vamos a encontrar mesenterio y todas estas estructuras vasculares que permiten la irrigación de la pared intestinal. Entonces, en este mesogastrio vamos a encontrar asas de intestino, que en este caso están dilatadas, ¿bien? Que están contenidas en dentro del marco colónico, el marco colónico, ¿ya? Entonces, eso corresponde efectivamente a estas que son inferiores, asas de intestino delgado, yeyuno e ilio en particular. Si nosotros tenemos entonces estas asas de intestino delgado y vemos que mayoritariamente estamos en el lado izquierdo y parte superior y media, ya dentro del marco colónico, vamos a encontrar que las asas intestinales presentes ahí van a ser mayoritariamente yeyuno. Y que tiene como característica además que tiene gran cantidad de pliegues. Si ustedes ven esos pliegues que están ahí, esas líneas como densas, esos son pliegues. Eso se llama pliegues de Kerkin o válvulas conniventes, ¿ya? El yeyuno tiene esas válvulas o pliegues mucho más gruesas y desarrolladas que el ilion. Y mientras más distal sea el ilion, menos válvulas conniventes va a tener, ¿ya? Entonces fíjense cómo acá hay presencia de pliegues y cómo acá no hay presencia de pliegues en las paredes. ¿Ok? Entonces, con eso ustedes ya podrían decir, no solo por la ubicación, porque esto sería la región derecha e inferior, que esto es la izquierda y superior. Acá no hay pliegues, por lo tanto esto es ilio, ¿ya? Acá si hay muchos pliegues, es ilio, ¿ya? La parte intermedia, o sea, la parte proximal del ilion, también puede tener válvulas, pero son más cortitas, más finas. En el lado del yeyuno, como vemos, estos son gruesas y mucho más marcadas. Entonces, esa es una diferenciación que ustedes pueden tener para una anatomía normal del yeyuno y del ilio, ¿ya? Nosotros vamos a ver, que no lo vamos a ver ahora como imágenes, ¿ya? Pero ustedes van a ver en el segundo semestre, hay algunas patologías como alguna enfermedad inflamatoria intestinales, ¿ya? Que producen un pliegue inverso, como una condición patológica. Es decir, el ilion tiene más válvulas conniventes y el yeyuno no. Pero no es una condición anatómica normal, ¿ya? Entonces, lo normal es esto, ¿cierto? Válvulas conniventes muy desarrolladas y gruesas, el yeyuno y no el ilion. Entonces, ¿qué más vamos a ver en este mesogastrio? Vamos a ver si ustedes se fijan todas estas estructuras que están contenidas acá, perdón, todo esto que está contenido acá, que corresponde a grasa. La cavidad abdominal tiene mucha grasa y eso es normal, ¿cierto? Cuando no hay grasa y vemos líquido es lo anormal. Y entre esa grasa vamos a tener toda esa estructura, esos puntitos o líneas que se ven más densas, que van a corresponder a la vasculatura que va por el mesenterio y que irriga la pared del intestino delgado. ¿Ok? Mesenterio superior, sí, ramas de ella van a irrigar este intestino. Después lo vamos a ver con detalle, pero si ustedes se fijan en esta imagen, solamente para recordar lo que dije anteriormente, fíjense esto que está acá, que también está muy extendido, ¿ya? Esta, que es, porque esto es en plano coronal, recuerden, esto que está acá es la segunda porción del duodeno. Es vertical. Y por lo tanto, es lo que aquí en el plano axial vemos redondito. ¿Ya? En el plano axial vemos redondito. Esta porción que está acá, se fijan que es horizontal, esa es la tercera porción del duodeno. Y la que asciende hacia la izquierda
es la cuarta porción del duodeno. ¿Ya? Ahí se ve un poco mejor lo que recién les decía solamente con palabras. Aquí en estas imágenes se ven esas porciones del duodeno. ¿Okay? La relación, dijimos, es la cabeza del páncreas. ¿Ya? Están rodeando esta parte de la cabeza del páncreas, ¿cierto? Esto rodea la segunda y la tercera porción del duodeno, esta cabeza del páncreas. Entonces, si esta es la cuarta porción porque asciende hacia la izquierda, ¿qué será esto que está acá? Se fijan que ahí está la cuarta porción, dijimos que asciende hacia la izquierda, bien, y luego, que es peritoneo secundario, retroperitoneo secundario, y luego se pasa a una región más anterior que es intraperitoneo. Entonces ahí se forma un ángulo. El ángulo de Treitz, ¿cierto? O ángulo duodeno y ayuno. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cuál era la tercera porción? Ah, la muestra. Igual después la vamos a ver con detalle, pero se la voy a mostrar acá. Esta es la tercera porción, que es horizontal, ¿se fijan? Vamos a ver después en imagen específica que están más adelante, que pasa por delante del cuerpo vertebral, ya a nivel de L3, y que pasa por inferior a la cabeza del páncreas. ¿Sí? Porque si aquí dijimos está la cabeza del páncreas, la segunda porción pasa hacia afuera de la cabeza del páncreas, la tercera por debajo de la cabeza del páncreas. ¿Sí? Bien, en el flanco izquierdo, ¿qué vamos a encontrar? Colon descendente, ángulo esplénico del colon, es decir, el colon transverso llega al borde inferior del vaso y forma este ángulo hacia inferior. ¿Sí? Todos están en el flanco izquierdo y parte también de yeyuno e ilion, como veíamos anteriormente. El yeyuno e ilion lo vamos a encontrar en el mesogastrio, en el flanco derecho, en el flanco izquierdo, en la fosa ilíaca derecha, en la fosa ilíaca izquierda y en la región inferior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una estructura muy larga, ¿cierto? Tiene 4 o 6 metros, por lo tanto va a estar en gran parte de estas regiones. Entonces, en el flanco izquierdo nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, parte del colon descendente, ¿bien? Y en esta imagen, ¿cierto?, ahí nosotros vemos cómo ahí está el vaso y por lo tanto va a venir el colon transverso que va a venir ascendiendo hacia el lado izquierdo, va a formar un ángulo que va a ser este ángulo esplénico, ¿ya? Y por lo tanto lo que desciende acá, ahí está el ángulo esplénico, esto es colon transverso, ahí está el vaso, ¿ya? Y por lo tanto esto es ya colon descendente, ¿ya? Entonces está ahí está el ángulo esplénico. Fijan que ahí viene este tubo que viene como en este sentido, ¿sí? Y después forma un ángulo, ¿ya? Ese que está ahí, que está por debajo del vaso. Ese es el ángulo esplénico. La fosa ilíaca derecha, seguimos bajando, estos son, ¿cierto?, solamente para recordar un poco los cuadrantes, que nosotros ya lo vimos como otra estructura anatómica, ahora solamente, insisto, lo gastrointestinal. En la fosa ilíaca derecha está esta parte inicial del colon, dijimos, que es el ciego, ¿sí? Y el ciego es la continuación, si nosotros vemos este tubo gastrointestinal, la continuación del ilion, que dijimos que es la parte de la tercera porción del intestino delgado, desemboca efectivamente en el ciego, en la válvula iliocecal, ¿ya? Y esa válvula iliocecal se encuentra en la cara medial del ciego, ¿ya? Ciego en la porción inicial, dilatación del colon, ¿ya? Y por su cara medial desemboca esta válvula iliocecal. Recordemos que en la parte inferior del ciego, y la mayoría de las veces por detrás además del ciego, o sea, posterior inferior, vamos a tener esta válvula que vimos la semana pasada, o este apéndice, perdón, que vimos la semana pasada, que era vermiforme, ¿sí? El apéndice vermiforme. Y dijimos también recién que este apéndice vermiforme se encuentra, es intraperitoneal, tiene su propio meso. El ilion, la parte final del ilion, que es parte del intestino delgado, tiene también su meso, que es mesenterio. Pero el ciego, que está contenido entre los dos, no lo tiene, por lo tanto eso sí es retroperitoneo. Entonces hay una interfase que se produce ahí entre los límites del ciego. Cara medial, proximal del ciego, ¿cierto? Esta válvula iliocecal que es intraperitoneal. El apéndice vermiforme también es intraperitoneal, pero el ciego en sí es peritoneo secundario, o retroperitoneo secundario. Entonces el ciego, el segmento distal del ilion, la válvula iliocecal, como decía, y el apéndice vermiforme. Todo esto lo encontramos en la fosa ilíaca y esta es la misma imagen que vimos la semana pasada en clase para esta región de la fosa ilíaca. Entonces tenemos el ciego, ya, y dijimos que hacia posterior
y posterior e inferior la mayoría de las veces va a estar este apéndice perniforme, ¿ya? Intraperitoneal, lo que está acá es intraperitoneal, esto ya no es intraperitoneal. Noten nuevamente, ¿cierto?, las asas de intestino delgado aquí presentes, como en el lado izquierdo tiene una gran cantidad de válvulas, ¿cierto?, en su pared, estas válvulas conniventes, y en el lado derecho, ¿cierto?, estas válvulas tienen menos, perdón, estas asas intestinales tienen menos válvulas. Si se viera un poco más de hílido acá, sí se vería con menos válvulas, o sin válvulas, básicamente. El resto, si ustedes se fijan, pura grasa. Hipogastrio, colon sigmoides y recto. Ya el colon sigmoide, que es la parte final del colon, ¿sí? Recordemos que el colon descendente estaba en el flanco izquierdo, ¿sí? Que es parte del retroperitoneo secundario. Luego vamos a tener el colon, y el colon tiene el colon sigmoide, ¿cierto?, la continuación del descendente. Y el colon sigmoide tiene dos porciones, una porción que es horizontal, que es la porción ilíaca, y una porción vertical, que es la porción pélvica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la porción pélvica, es del colon sigmoide, estamos hablando que está en el hipogastrio, ¿ok? Pero si es la porción ilíaca del colon sigmoide, está en la fosa ilíaca izquierda, ¿ok? Entonces, está presente en ambas regiones. La continuación de la porción pélvica del colon sigmoide va a ser el recto. Entonces, nosotros tenemos a este nivel, ¿cierto?, el colon en el flanco izquierdo, dijimos que tenemos el colon descendente, y que luego este colon descendente se continúa con una porción ya a nivel ilíaco que tiende a horizontalizarse y a formar una concavidad hacia medial. O sea, se va a formar como una pequeña curvatura ahí, con una concavidad hacia el centro. Ya esa porción corresponde a la porción ilíaca, y eso va a estar en el hipocondrio, perdón, la fosa ilíaca izquierda. Luego esa curvatura, ¿cierto?, ese colon sigmoide se va a dirigir hacia vertical, en forma vertical, o sea, en el centro de esta región, en el hipogastrio, y esa va a ser la porción pélvica. La continuación de la porción pélvica va a ser finalmente el recto. Entonces, si nosotros vemos esa parte medial que tiende a ser más horizontal, ¿ya?, que la porción pélvica, vemos en esta reconstrucción sagital que se ve esta parte de acá, ¿ya?, y que llega hasta el nivel de S3. O sea, esa es la porción pélvica que está en el hipogastrio del colon sigmoide. Luego de llegar a la altura de S3 se flecta, porque esto va hacia de superior a inferior y de anterior a posterior. En cambio, luego se flecta y se dirige de posterior a anterior. Esa va a ser la porción ya del recto. Entonces, ese es el límite a nivel de S3, cómo cambia la orientación entre el colon sigmoide en su porción pélvica y el recto. Ambos sí están contenidos en el hipogastrio. Fosa ilíaca izquierda, nuevamente sigmoide dijimos, pero la porción inicial del sigmoide, que es la porción ilíaca. Y también nuevamente va a tener eyuno a este nivel. Entonces, fosa ilíaca izquierda, fíjense un poco la orientación del colon. Dijimos que el colon sigmoides tenía una orientación que era un poco más horizontal, ¿cierto?, con una concavidad hacia medial. Por lo tanto, si nosotros tenemos un plano axial, nosotros no podemos ver ese colon sigmoides como una estructura circular. ¿Ya? Si vemos una estructura circular que se dirige hacia posterior, de a poco a medida que bajan en los cortes, esa va a ser la porción pélvica y no ilíaca, ¿ya? Aquella que va hacia el lado, que viene del lado izquierdo, ¿ya?, que es más horizontal, ese es colon sigmoide, pero es su porción ilíaca, ¿ya? Esta que está acá atrás va a ser la porción pélvica, que luego se continúa con el resto. Bueno, esa misma tabla es la que vimos nosotros en la clase pasada, ya de las distintas estructuras contenidas acá en estos 9 cuadros. Entonces, respecto a lo que es gastrointestinal, recordar nuevamente, esófago, estómago, ¿sí?, y asa de intestino, ¿sí?, hasta el recto. Independiente de las diferencias de diámetro que pueden tener una estructura y otra, de todo este tracto gastrointestinal que decía, tienen como punto común el grosor de la pared, no más de 3 milímetros, ¿ya? Y esta pared está formada por una capa interna, que es una capa mucosa, que a nivel del estómago, ¿cierto?, permite esta capa mucosa generar ciertas sustancias.
luego una capa submucosa y una capa muscular lisa externa, ya que también tiene una serosa dentro de la misma capa muscular, ¿ya? Entre esas tres capas, el grosor es de 3 milímetros. O sea, estas capas son muy finitas y en general nosotros no vemos, con imágenes, no diferenciamos una capa de la otra. Vemos una única pared que tiene como grosor máximo 3 milímetros, ¿ya? Se repite para el esófago, se repite para el estómago y para el intestino. La única diferencia, y también aquí me meto quizás en lo que vamos a ver después, en el otro semestre, por ejemplo, en el intestino delgado, una patología muy frecuente que ya les dije anteriormente, es la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, para nosotros, ¿cómo con imágenes podemos ver si hay una inflamación de esa pared del intestino? Porque dijimos que el tracto gastrointestinal tiene 3 capas, mucosa, submucosa y la capa muscular, ¿sí? Por lo tanto, como va a estar inflamada la pared, entre las capas va a haber líquido. Entonces se va a formar un signo que tiene que ver con que yo ahora voy a poder ver las 3 capas, porque entre ellas hay otra densidad que es una densidad líquida, ¿ya? Pero en la anatomía normal vemos como una única pared. No diferenciamos las capas en la anatomía normal, ¿ya? Pero, insisto, grosor 3 milímetros. Entonces el estómago nosotros ya lo vimos, que la parte más superior y posterior asociada al hipocondrio derecho va a ser el fondo gástrico, que se relaciona con la parte más proximal del estómago, que tiene que ver con la comunicación a nivel del hiato esofágico en el diafragma con efectivamente la porción distal del esófago. Y a ese nivel vamos a tener un esfínter que va a ser el cardias. Entonces nosotros vamos a ver efectivamente una estructura pequeñita, ¿sí?, que se va a dirigir generalmente hacia posterior, generalmente, o hacia la parte medial o posterior, ya porque es la continuación del esófago con esta parte del estómago, ¿cierto?, que sería la parte superior del cuerpo, ¿ya? Ahí tenemos este cardia que tiene un esfínter también que permite de alguna forma regular el contenido del estómago que no refluye. Luego tenemos el cuerpo del estómago, que dijimos nuevamente que tenía 2 porciones, una porción que está en el hipocondrio izquierdo y otra que está en el epigastrio, una porción más vertical, otra un poco más horizontal, y la parte más anterior, y que también está en el epigastrio, es el antro gástrico, ¿ya? Entonces, muy fácil reconocer en el fondo el antro gástrico, porque efectivamente si yo tengo un corte tomográfico, o un corte axial, mejor dicho, ¿cierto?, lo que va a estar más anterior como elemento bien distendido, ¿sí?, va a ser a este nivel el antro gástrico. Entonces lo que vamos a ver más antro gástrico. Luego el antro gástrico se continúa con la región del píloro, ¿ya? Y a nivel del píloro, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar una región anterior, bien, que va a estar formando, ¿cierto?, posteriormente el bulbo duodenal, que es esta parte que está acá, y vamos a encontrar el canal del píloro. El canal del píloro es parte de todo este segmento, ¿ya? Está formado por el antro y el canal. El antro es tejido gástrico, ¿ya?, que ayuda en la formación de este esfínter distal. Y el canal pilórico es elemento ya duodenal, que ayuda por distal a la formación de este esfínter, que es un esfínter también de musculatura mixta, ¿ya? Este esfínter, o este esfínter pilórico, que es distal, ¿cierto?, que es gastroduodenal, y que hace que este segmento que está acá esté unido, para que no quede como colgando, ¿cierto?, a través de un ligamento al hígado, ¿cierto? Entonces un ligamento hepatoduodenal une esta parte, ¿cierto?, para que no quede, digamos, colgando. Ese esfínter pilórico no puede tener un diámetro menor a 7 milímetros. Si el diámetro es menor a 7 milímetros, habla de una estenosis pilórica, ¿ya?, que ya es una condición patológica, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que evaluar si ese esfínter es menor o no a 7 milímetros. Para eso tenemos que tener una buena distensión, porque recuerden, si no está bien distendido esto, bien preparado el estómago, no vamos a poder ver si hay lesión o no. Bueno, y después de esta región pilórica vamos a tener entonces el duodeno. Recuerden que el estómago es intraperitoneal, y por eso dijimos que la primera porción del duodeno también es intraperitoneal. Las otras porciones ya son retroperitoneales secundarias. Entonces, los esfínteres gástricos están este proximal, que a través del hiato esofágico, ¿cierto?, se une con el esófago, y este distal, que está en la intraperitoneal, así que es la región del pulmón, y que está unido en este segmento, dijimos, a través de un ligamento que es el hepatoduodeno.
Aquí nosotros podemos ver en una radiografía cómo esta burbuja gástrica o esta ampolla gástrica se visualiza de distintas formas. Y esto tiene que ver netamente con la preparación del paciente para el estudio. Es decir, si yo veo esta ampolla gástrica y esta ampolla gástrica, yo lo que estoy logrando como preparación del paciente para evaluar el grosor real de la pared, no mayor a 3 milímetros dijimos, tiene que estar bien distendido. ¿Cómo distiendo esa ampolla gástrica? En estudio dirigido al estómago. ¿Ya? Este no es un estudio solamente para ver toda la región abdominopélvica, para ver el estómago tengo que lograr una buena distensión. ¿Cómo logro esa distensión? Con aire, con líquido, con sal efervescente, etc. ¿Ya? Pero tengo que lograr esa buena distensión. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo con distintas técnicas de imágenes este estómago bien distendido. Y si ustedes se fijan, aquí vemos esta línea hiperdensa que se ve. Esa es la pared gástrica, que si nosotros la podemos medir, ¿cierto? No tiene más de 3 milímetros. Por lo tanto, es una condición normal. ¿Cómo logré ver bien esa pared? Porque el estómago, fíjense acá, está bien distendido. ¿Ya? Logramos una buena distensión. Entonces, estos estudios, que hay distintos estudios, ¿cierto? Como este que estamos viendo acá, este es de radiografía. Aquí el estómago se distendió, lo mismo que hace intestinales, pero fijémonos solamente en el estómago, se distendió con un contraste positivo en base a bario. Ya el bario es un contraste positivo, por lo tanto en la radiografía se ve más denso. ¿Para qué sirvió eso? Para poder distenderlo, ¿ya? Y evaluar bien, ¿cierto?, sus distintos elementos. En este caso, en la tomografía, al paciente se le dio una combinación de aire y agua. ¿Ya? ¿Para qué? Nuevamente para lograr la distensión T-LOG. Y ahí ver sus distintos elementos. Entonces, si nosotros vemos este estómago que efectivamente está bien distendido, dice, insisto, nuevamente nos fijamos en el grosor de la pared, miren la pared es súper finita, normal, eso está normal. Con eso nos quedamos tranquilos, ¿cierto? No estamos viendo patología ahora, pero en el fondo estamos diciendo aquí no hay algo extraño que se nos escape. ¿Bien? Y con esta estructura bien distendida, nosotros podemos ver efectivamente sus distintos componentes anatómicos. Recuerden la curvatura mayor del estómago, la curvatura que se relaciona con esto que está acá, que es el colon transverso, ¿sí? La curvatura menor del estómago que se relaciona con el hígado, ¿bien? Que lo vimos en la clase pasada, una parte superior del estómago y que también se va a dirigir hacia posterior, que va a ser el fondo del estómago, una porción vertical y horizontal que va a corresponder al cuerpo gástrico, tanto en el hipocondrio izquierdo como en el epigastrio, y una porción distal que va a estar relacionada a lo que es el antro gástrico. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver bien esto en las imágenes? Porque logramos, insisto, que ese globo se distendiera. ¿Bien? Eso es lo importante. En este otro estudio, esto es una tomografía vista en un plano coronal, esta es una radiografía ya con contraste. Ya si ustedes se fijan, aquí el contraste que se dio es una combinación de contraste negativo, que es el aire, vamos a ver el estómago solamente acá, con contraste positivo. ¿Okay? Entonces, nuevamente logramos una buena distensión y podemos ver las distintas estructuras y el grosor real de su pared. La parte más distal, dijimos, del estómago, que esto que está acá, que está relacionado al antro gástrico, se continúa con un estrechamiento, ya que está acá, que es el píloro. ¿Cierto? Tenemos el píloro a este nivel que dijimos que no es mayor a 7 milímetros, no puede ser menor a 7 milímetros. ¿Sí? Y luego de eso tenemos este segmento horizontal, que se unía, dijimos, al borde inferior del hígado a través del ligamento hepatoduodenal. Eso ya corresponde a duodeno. En esta porción horizontal vamos a estar hablando que es la continuación del antro gástrico de la primera porción del duodeno. Luego tenemos una porción vertical, que se relaciona con aquí no se ve, ¿cierto? Pero que se relaciona con la cabeza del pan, que debería estar por acá. La segunda porción, luego una tercera porción horizontal, etc. Pero el estómago, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo. Curvatura mayor, curvatura menor. Si lo vemos en tomografía a distintos cortes, en un estómago nuevamente distendido, en este caso con agua mayoritariamente, esto es agua, esto es aire. ¿Bien? Entonces vamos a ver que lo que está más anterior, ¿sí?, va a corresponder, dijimos, y inferior a su vez al antro gástrico. La continuación del antro gástrico hacia distal, o sea, antro gástrico hacia distal, va a ser, ¿cierto?, la región del píloro. Y por lo tanto, esta región que está acá va a ser la primera porción del duodeno. Antro gástrico, píloro,
primera porción del duodeno. ¿Okay? En un corte más superior, que es este que está acá arriba, lo que nosotros estamos viendo es el cuerpo gástrico y lo que va a estar más posterior, ¿cierto? Va a ser más posterior, puede ser que está la columna, esto anterior, esto posterior, este va a ser el fondo gástrico. ¿Ya? Curvatura menor, curvatura mayor del estómago. Esto, por lo tanto, la curvatura mayor se relaciona con esto que está acá, colon transverso, la curvatura mayor con esto que está acá, que es el hígado. Entre ellos vamos a tener ganglio linfático y vasos sanguíneos, ya que los vasos los vamos a ver en otra clase. Y fíjense nuevamente el grosor de la pared. Ya la pared gástrica en este caso es lo que se ve más denso. ¿Ya? ¿Por qué se ve más denso? Porque como está con contraste, la pared gástrica tiene irrigación y eso hace que se vea una línea más densa. El estómago nuevamente en un plano coronal, ¿cierto? Y en un plano axial vemos esta buena distensión ahora con agua. Evaluado nuevamente su pared, vemos la parte más superior asociada al fondo gástrico, el cuerpo en su parte vertical y un poco más horizontal, el antro gástrico, y eso que está ahí, ¿qué sería entonces? Esa zona ahí sería la región pilórica, ¿cierto? Región pilórica, eso que está ahí. Y por lo tanto esto que está acá más hacia arriba y horizontal, que se une, dijimos, con un ligamento con el hígado. ¿Qué sería esto que está acá? La primera porción del duodeno, ¿cierto? ¿Por qué la estamos viendo ahí? Porque está llena de agua, o bien distendida. Si no está llena de agua o de líquido, o de contraste, o de aire, no vamos a poder ver esas intestinos, están todo colapsado. ¿Okay? Entonces, curvatura menor del estómago, curvatura mayor, por lo tanto, colon transverso. Entonces, en este corte axial, bien, y fíjense la relación con esta estructura. ¿Qué estructura es esta, perdón? El vaso, siempre tiene una relación con el vaso. Por lo tanto, ¿qué parte del estómago será esta? Si estamos hablando de que se relaciona con el vaso, que está en el hipocondrio izquierdo también, por allá arriba y posterior. El fondo gástrico, ¿cierto? Muy bien, el fondo gástrico. Entonces, las relaciones anatómicas del estómago, ¿cierto? Si nosotros lo vamos viendo con las distintas regiones que tiene el estómago. Por anterior, vamos a tener el lóbulo hepático izquierdo. Acuérdense un poco cuando nosotros veíamos la clasificación de Cunard, y sobre todo en un plano axial el hígado, lo que estaba más hacia posterior en ese corte axial estaba relacionado al lóbulo hepático derecho con sus distintos segmentos. Lo que estaba más anterior en el plano axial, ya sea por superior al segmento 2 o por inferior al segmento 3. ¿De qué? Del lóbulo hepático izquierdo. O sea, el lóbulo hepático izquierdo es más anterior que el derecho, que está más posterior. Entonces, por anterior la relación va a ser con el lóbulo hepático izquierdo, efectivamente, con la pared anterior del abdomen también, que es este plano muscular que hablamos anteriormente, y el hemidiafragma izquierdo, ¿cierto? Si nosotros lo vemos por anterior. Por posterior, acuérdense el estómago, ¿cierto? Que es intraperitoneal, quiere decir que por posterior se relaciona con parte de peritoneo parietal de la región pararrenal anterior, ya donde está el páncreas, ¿ya? Pero entre ambos tenemos un espacio, que es la transcavidad del epicloro. ¿Ya? Entonces por posterior se relaciona con esa transcavidad del epicloro. Nuevamente, ¿cierto? Si lo explico de otra forma, que lo vimos en la clase pasada, esta transcavidad está delimitada por anterior, por el estómago, por posterior, por el páncreas. ¿Sí? Entonces, es por eso esa relación por posterior. Y por medial, el estómago se relaciona con la aorta abdominal y el tronco celíaco, que va a ser una rama arterial que nace efectivamente de la aorta abdominal. La unión gastroduodenal, ¿cierto? Tenemos el fondo, tenemos cuerpo, porción vertical, porción horizontal, antro, y luego se continúa con este esfínter, dijimos que es distal, que va a ser esta región del píloro. Y ahí dijimos que el grosor no puede ser menor a 7 milímetros, ¿cierto? De esa banda circular de musculatura así que está formando este esfínter. Recordemos que posterior, o sea, parte de este esfínter es parte del estómago, la parte proximal relacionada al antro gástrico, y la parte distal del esfínter es el canal pilórico, que ya es parte del duodeno. ¿Okay? Pero ambas regiones, esta que está acá, antro gástrico, canal pilórico y primera porción del duodeno, siguen siendo todo intraperitoneal. Esa primera porción del duodeno. Me devuelvo a la imagen anterior.
Entonces tenemos acá, esta es la porción horizontal, entonces el bulbo duodenal, que dijimos que el bulbo duodenal es lo mismo que hablar de primera porción del duodeno. Fíjense, como lo habíamos visto o nombrado anteriormente, la orientación que tiene esta, que es horizontal y que se dirige hacia arriba. Luego, ¿cierto?, forma este codo para esta porción vertical, que es la segunda porción del duodeno. Hasta acá, esto dijimos es intraperitoneal, acá ya es retroperitoneo secundario. Entonces, continuando del estómago, lo que nosotros vamos a encontrar es el intestino delgado, ¿cierto?, que es súper extenso, y dijimos que parte de este intestino delgado, su primera porción o su primer segmento es el duodeno. Este duodeno está formado por 4 porciones a su vez, siendo la primera porción intraperitoneal. Las otras 3 porciones son retroperitoneo secundario, ¿ya? En total, el intestino delgado mide 4 o 6 centímetros, 4 o 6 metros, y se extiende desde el píloro, ¿cierto?, hasta la válvula iliocecal. Recordemos, como les decía, que el intestino delgado se caracteriza por la presencia de estas válvulas conniventes, que están en la pared. Y dijimos que la pared del intestino, como la del tracto gastrointestinal, está formado por una capa interna, que es la mucosa, una intermedia, que es la submucosa, y una externa, que es la musculatura lisa, que permite el peristaltismo, entre otras cosas, ¿sí?, junto con una serosa. Entonces, de esta capa interna de la mucosa se forman estas válvulas conniventes o pliegues de Kerkin, que es lo mismo, que lo que hacen es aumentar, como se forman estos pliegues en esa mucosa, aumentar la superficie de absorción de los alimentos, ¿cierto?, que están pasando por el duodeno. ¿Ok? Esa es un poco la función que tiene. Entonces, bueno, está un poco lo que le decía esta función, y dijimos que estas válvulas están mucho más desarrolladas a nivel de yeyuno que de ilion. También la vamos a encontrar en duodeno, pero no en la primera porción, ¿ya?, sino que a partir de la segunda porción, pero son menos desarrolladas que en el yeyuno. Cuando están más desarrolladas, insisto, más, en mayor número, más gruesas, más marcadas visualmente, es en el yeyuno. A medida que nos vamos alejando a la parte distal del intestino delgado, es decir, a la parte final del ilion, ya no vamos a tener válvulas conniventes. Entonces, fíjense en esta radiografía, en un estudio contrastado con contraste positivo, donde vemos la asa de intestino delgado. Fíjense cómo el yeyuno, que está en la parte superior izquierda de esta región inframesocólica, que está contenida en el marco colónico, tiene una gran cantidad de pliegues. En cambio, el ilion no presenta pliegues, o presenta mucho menos pliegues. En la parte más distal no están estos pliegues o válvulas conniventes. Entonces, es una característica de la anatomía normal. Si nosotros vemos, como en este caso, la distribución al revés, donde el intestino delgado se ve distendido anormalmente, o sea, ahí hay una condición anormal, que esté el intestino delgado muy distendido, no porque nosotros lo distendimos, sino que por una condición patológica, y vemos que las válvulas están mucho más marcadas en el ilion que en el yeyuno, es porque hubo cierto este patrón inverso que se llama, que se produce en algunas patologías. Esto es anormal. Lo normal es que se vea de esta forma que está acá. Entonces, de las porciones de este intestino delgado, la primera dijimos que es el duodeno, ¿ya?, que es una porción, dice, peritonizada fija. Cuando nosotros hablamos de peritonizada fija, se refiere a que está dentro de, o está delimitado por peritoneo. O sea, una de sus capas está delimitada por peritoneo, ¿ya? Y sabemos nosotros que el retroperitoneo secundario está delimitado, ¿cierto?, en parte por peritoneo visceral y en parte por peritoneo parietal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de peritonizado fijo, nos estamos refiriendo a eso. Cuando hablamos de peritonizado móvil, que se mueve, es que está completamente rodeado por peritoneo visceral, y eso es intraperitoneal, ¿ya? Entonces, acá dice porción peritonizada fija, pero sabemos que la primera porción del duodeno es peritonizada móvil o intraperitoneal, ¿ya? El resto del duodeno es peritonizado. Y el largo de esto son 25 centímetros aproximadamente. Yeyuno e ilion, ya sabemos, es intraperitoneal o peritonizado móvil, ¿ya? Y por lo tanto, recuerden, cada vez que nosotros tengamos una estructura que tiene meso, es intraperitoneal, o peritonizado móvil, que es lo mismo. Están ubicados en la región inframesocólica, dentro del marco colónico,
presenta el mesenterio, un meso, ¿cierto? Que es el mesenterio, que lo une en parte de la pared abdominal posterior. Eso es yeyuno e ilium. Con esto, perdón, esto que está acá, este concepto que está acá, se refiere a esto, ¿cierto? Al yeyuno e ilium, porque el duodeno está por encima del marco colon. Entonces, este duodeno dijimos que está formado por cuatro porciones, que tiene esta forma como de C. Entonces, en esta forma de C, no sé si sale nombrado ahí, pero ¿qué es lo que el duodeno está delimitando en esta parte de acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? La cabeza del páncreas, ¿cierto? Entonces la cabeza del páncreas nos sirve de referencia para estas porciones del duodeno. Primera porción, bulboduodenal, intraperitonizada, ¿sí? Segunda porción, que es vertical, que va a los lados de la columna por el lado derecho, entre L1 y L3, a esa altura. Va a ser la segunda porción del duodeno, que ya es peritonizada fija, lo mismo que la tercera y cuarta. La tercera porción dijimos que pasa por delante de L3, ¿ya? Y por debajo de la cabeza del páncreas. Esta pasa por lateral a la cabeza del páncreas. Y la cuarta porción va al borde izquierdo de la columna de L3, ¿cierto? La columna vertebral, y asciende hacia la izquierda, formando la cuarta porción y llegando al ángulo duodenal. Entonces ahí están un poco las porciones, las cuatro porciones, el largo que tiene cada una de ellas y algunas de las características. Como dijimos, la cuarta termina hasta este ángulo duodenal o ángulo de Treitz. En el ángulo de Treitz nosotros hablamos de un ligamento de Treitz, ¿cierto? Porque en el fondo en este ángulo hay un ligamento que une este ángulo, este codo que se forma a la pared posterior de la cavidad abdominal, para que no quede estas asas intestinales como flotando en la cavidad, ¿cierto? Están unidas hacia posterior por el ligamento de Treitz. Entonces, la primera porción del duodeno, las relaciones anatómicas que tiene, sabiendo que la primera porción es intraperitoneal y que sabemos que, como lo habíamos visto en los cuadrantes, está relacionado al hipocondrio derecho. Por lo tanto, el hipocondrio derecho. Por lo tanto, por anterior se relaciona con la vesícula biliar y el hígado. ¿Sí? Por anterior, porque está en el mismo cuadrante. Por posterior, con el conducto biliar común, con la vena porta y la arteria gastroduodenal. Esas son las relaciones que tiene esa posterior. Por superior, con el foramen epiploico o hiato de Winslow, que es lo mismo. Ya decía, acuérdense la comunicación hacia la derecha y superior que tiene en la transcavidad epiploica, ¿ya? El hiato de Winslow o foramen epiploico. Entonces, por superior delimita esta primera porción del duodeno. Y por inferior, dijimos que lo que estaba contenido acá era la cabeza del páncreas. Por lo tanto, si esta es la primera porción del duodeno, aquí por abajo está la cabeza del páncreas, ¿ya? En las relaciones para esta primera porción. Si nosotros lo vemos en otras técnicas, ¿cierto? En este caso en tomografía, y la vemos en un plano axial y en un plano coronal, vemos esta primera porción, la relación que tiene por anterior. ¿Qué tenemos por anterior? La vesícula, ¿cierto? Tenemos parte del hígado. ¿Qué tenemos por posterior? Que es lo que ustedes buscaron también, ¿cierto? Dentro de lo que era el taller, un conducto que es el conducto biliar común, ya el coleo, ya que se va a encontrar, por lo tanto, posterior a esta primera porción del duodeno, que sería esta que está acá. Miren cómo se ve la primera porción del duodeno, se ve como más estiradita, es eso que tiene líquido. Está estirada, no es redondo. Si es redondo en un plano axial, quiere decir que la estructura es vertical, ¿cierto? Aquí la estamos viendo un poco más elongada. Por lo tanto, eso es parte de la primera porción. Por superior dijimos el hiato Winslow. El hiato Winslow está entonces más arriba, ¿cierto? Por delante del páncreas, por detrás del estómago. Y por inferior la cabeza del páncreas, que va a estar en esta zona alta. Si lo vemos en un plano coronal, como esta estructura dijimos que era una estructura que era más bien transversal, pero que se dirigía oblicua hacia superior y a la derecha. Si la vemos en plano coronal, ahora sí la vamos a ver más circular. Estamos viendo el otro plano, ¿sí? Y ahí vemos cómo esta se relaciona con la cabeza del páncreas. O sea, la cabeza del páncreas está inferior a esa primera porción del duodeno. Segunda porción del duodeno. Esa primera porción, perdón, recuerden que era, ya lo habíamos dicho anteriormente, intraperitoneal. Esta ya no es intraperitoneal, es parte del retroperitoneo secundario y se relaciona por anterior con el mesocolon transverso. Mesocolon transverso, que sabemos que es intraperitoneal. Por posterior, como vemos aquí en imágenes, se relaciona con el riñón,
con la glándula suprarrenal y el uréter derecho. Por inferior con los giros del yeyuno, es decir, todas estas estructuras que están por debajo del marco colónico como asas intestinales van a corresponder a yeyuno porque están en la parte más superior. Por lateral con el colon ascendente y el ángulo derecho del colon, por la ubicación ¿cierto? Que tenemos acá, y por medial con la cabeza del páncreas, ¿sí? Que está rodeando, dijimos, la cabeza del páncreas. Entonces, si esta estructura es vertical, como lo dijimos anteriormente para la primera porción, en axial sí lo vamos a ver redondito, ¿cierto? Lo vamos a ver bien circular y está lleno de líquido. Es decir, el duodeno lo tenemos lleno de líquido, tenemos preparado al paciente para poder ver el intestino. Si esto siguiera sin líquido, lo vamos a ver colapsado, puede que tenga un poco de líquido, un poco de aire, etc. Pero lo vamos a ver muy chiquitito, es porque el paciente no está preparado para el intestino. Eso quiere decir que anatómicamente yo no les puedo preguntar en esa imagen dónde está la porción del duodeno. Tengo que ponerle imágenes donde se vea bien distinto. Acá está la cabeza del páncreas, este es un plano coronal, ahí está la cabeza del páncreas, por lo tanto, lateral a la cabeza del páncreas vamos a encontrar esta porción que es vertical, ¿sí? Que va a corresponder al segundo. Esta que está acá está pasando por debajo de la cabeza del páncreas, por lo tanto esto ya es tercera porción del duodeno. Segunda, tercera. Tercera porción del duodeno, dijimos que va de derecha a izquierda a nivel de L3, por lo tanto si tiene ese trayecto, quiere decir que se va a encontrar por debajo de la cabeza del páncreas y no solo en un plano axial la vamos a ver de esta forma, la vamos a ver nuevamente elongada porque es transversal. ¿Ya? Entonces nosotros vemos ahí la tercera porción del duodeno que pasa a nivel de L3 por delante de la aorta, por delante de la vena cava inferior, a nivel de L3. Y se relaciona, si nosotros vemos un corte coronal, este trayecto horizontal que pasa por debajo de esto que está acá, que es la cabeza del páncreas. Entonces esas son las estructuras que tenemos relacionadas a la tercera porción del duodeno. La cuarta porción, dijimos que la cuarta porción va del borde izquierdo de L3, ya a esa altura, esa porción que está ahí, y se dirige en forma oblicua hacia superior e izquierda. Esa es la cuarta porción del duodeno. Y termina a nivel de un ángulo, ¿cierto? Que va a formar, dijimos, el ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyuno. Por lo tanto, se relaciona por superior con el estómago, por inferior con las vueltas del yeyuno, que acá no se ven porque este es más posterior, pero están acá a este nivel, y por posterior con los músculos del psoas izquierdo y la aorta, como vemos a este nivel. La unión duodeno-yeyunal, o este ángulo de Treitz, que se une, dijimos, hacia la pared posterior para que esto quede fijo, no quede como flotando en la cavidad, está suspendido a través del ligamento de Treitz hacia el peritoneo, hacia la pared posterior del peritoneo, marca, como dice, la transición de este intestino delgado que es retroperitoneo secundario hacia nuevamente dirigirse hacia el intraperitoneo, ¿ya? Es decir, yeyuno e ilion es completamente intraperitonizado y por eso tiene mesenterio, ¿ya? El duodeno quiere decir que en estas tres porciones que viven finales no hay meso hacia nivel. Entonces, en la unión duodeno-yeyunal, o este ángulo de Treitz, ¿cuáles son las relaciones anteriores? Las relaciones anatómicas. Por anterior, colon transverso y mesocolon, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener acá. Peritoneo de la raíz del mesenterio. Acuérdense que el mesenterio, que es este meso que recubre el intestino delgado, yeyuno e ilion, lo recubre en todo su trayecto y que lo irriga, por ahí vasos sanguíneos, ¿cierto? Nace del ángulo duodeno-yeyunal. El mesenterio nace de él, ¿sí? Por lo tanto ahí está la raíz. Y termina a este nivel, en la válvula iliocecana, ¿sí? Es decir, en la cara medial del ciego. Ahí termina, ahí llega el ilio y ahí llega también este mesenterio. Todo el yeyuno-ilion está recubierto por mesenterio. La relación por posterior del ángulo duodeno-yeyunal es la aorta, la vena mesentérica inferior, vena renal izquierda y vena glomerular izquierda. Y por superior, nuevamente, ¿cierto? Como referencia, en este caso el borde inferior del cuerpo del páncreas. Ahí está el ángulo duodeno-yeyunal. Cuarta porción, el ángulo que se forma, y luego todo esto va a ser ya yeyuno e ilion.
En la continuación, entonces, después de este ángulo duodenal y el intestino que vamos a encontrar, que es yeyuno e ilion, dijimos que todo esto está súper apretado dentro del marco colónico, es inframesocólico dentro del marco colónico, es decir, contenido entre el colon ascendente, transverso y descendente, todo ahí apretado, ¿ya? Y la diferenciación que nosotros teníamos entonces en todos estos loops o vueltas que existen va a ser mayor presencia de válvulas conniventes, menos presencia de válvulas conniventes a este nivel, ¿ya? Nosotros también podríamos vamos a encontrar a este nivel mayor cantidad de tejido graso a este nivel y folículos que son folículos linfáticos, se llaman folículos de Peyer, ¿ya? Mientras más distal, más folículos de Peyer van a haber. Mientras más proximal dentro del yeyuno e ilion, menos no van a haber presencia de estos folículos. Que tiene que ver con una función linfática, protectora, ya porque si estaban más cerca del colon, mayor probabilidad, ¿cierto?, de que hayan bacterias, etcétera, que podrían afectar esta parte. Entonces, esta imagen ya la vimos anteriormente. Fíjense cómo efectivamente el yeyuno, gran cantidad de pliegues o válvulas conniventes, esa es su característica fundamental. En el ilion tiene válvulas conniventes menos desarrolladas, más finas, en menos número, y mientras más distal estemos en el ilion, esas válvulas se van a perder, ya no van a haber válvulas. ¿Qué vamos a tener más acá? Tejido graso y estos folículos de pelo. Fíjense que el diámetro del yeyuno e ilion tiende a cambiar el diámetro, pero el grosor de la pared, dijimos, es siempre el mismo. Del esófago, del estómago, todo el tracto gastrointestinal tiene que ser menor a 3 milímetros, ¿ya? Lo que cambia es el diámetro. Si yo hablo de intestino delgado, intestino grueso, obviamente el intestino grueso, que lo vamos a ver después, tiene un diámetro mayor, pero el grosor de la pared sigue siendo el mismo, ¿ya? Entonces, para que no se confundan, el grosor pared, el diámetro, que ahí sí van a ser. Entonces el yeyuno tiene en general un diámetro mayor que el ilion, ya un poco más marcado, pero que se refuerza, como les decía, por la presencia de estas válvulas. ¿Ya? Entonces, acuérdense, cuando vemos estas válvulas más desarrolladas del lado contrario, más en la región distal en el ilion, eso es una condición patológica. Entonces, acá nosotros podemos ver, ¿cierto?, que contenido en el marco colónico vamos a encontrar, hay parte del colon ascendente, hay un colon, un poquito, ese es un poco el colon descendente, está la relación con el vaso, ya el colon el transverso no se ve acá. Pero esta estructura de yeyuno e ilion están contenidas dentro de este marco colónico, ¿ya? Inframesocólica en el marco colónico. Y vamos a ver que efectivamente en el lado superior izquierdo, que hay mayor presencia, que hay mayoritariamente yeyuno, la parte proximal de esto, vamos a ver estas como paredes más gruesas. ¿Por qué se ven más gruesas respecto a las del otro lado? Acá hay una parte más distal, que la pared más finita, por la presencia de estas válvulas. ¿Ya? Entonces, de las válvulas conniventes. A veces podemos ver las válvulas, otras veces, ¿cierto?, podemos ver que la pared está más gruesa. ¿Sí? ¿Okay? Se ve más gruesa, captando mayor que acá porque tiene válvulas. Entonces fíjense cómo se ve acá la pared en este lado respecto a esta parte, por ejemplo, que se ve una pared más finita. Porque aquí no hay válvula, aquí sí hay válvula. Bueno, es lo que les estaba diciendo recién. Las válvulas, si nosotros estamos acá, por ejemplo, a este nivel, que ya es un corte más inferior, a nivel hipogástrico, a nivel de fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, dijimos que ahí también encontramos yeyuno e ilion. ¿Sí? Entonces se ve una masa compacta de asas intestinales, de intestino delgado, que difícil para nosotros podría, ¿cierto?, definir si estamos hablando de yeyuno e ilion, porque todo esto tiende a estar colapsado abajo, en un espacio que es más pequeño, pero que llega hasta ahí el asa intestino. Entonces, si estamos en una anatomía normal, vamos a ver que efectivamente estas estructuras tienen más pliegues, en cambio estas tienen menos pliegues. Por lo tanto, esto es parte de yeyuno, esto es parte de ilion. Netamente por la valoración de esos pliegues o válvulas. En algunos pacientes, efectivamente, como sale acá, va a haber mayor presencia de grasa en la cavidad abdominal. Vemos acá, ¿cierto?, que hay una gran cantidad de grasa abdominal y por lo tanto las asas de intestino van a estar un poquito más apretadas porque hay grasa, ¿cierto?, que lo colapsa. En cambio, en pacientes más delgados vamos a tener poca presencia de grasa, ¿sí?, y estas paredes dentro de esa cavidad van a estar un poquito más distendidas, como hemos hablado.
Ambas condiciones normales, eso es un tema antropomórfico de cada paciente, que algunos tengan más o menos grasa. El ilion, que es la parte más distal del intestino delgado, tiene 2 a 4 metros de longitud, está separado del ciego por esta válvula que dijimos que está en la cara medial, que es la válvula iliocecal. Y dijimos que una de las características de este ilion, ¿cierto?, es la presencia de menos válvulas. Entonces, si yo les pregunto por estas estructuras que están acá, como asa de intestino delgado, esto que está acá, ¿esto será ilion o yeyuno? Yeyuno, ¿cierto? Uno podría decir, pero es que está en el lado izquierdo y superior, es yeyuno. Pero a veces, como esto está colapsado, igual puedo tener ilion por allá. Pero efectivamente es yeyuno porque tiene pliegues, ¿sí? En cambio, miren a este nivel. ¿Se fijan? Ahí no se ven estos pliegues. Es una pared finita que capta contraste porque es lo normal, por eso es densa, y el centro que tiene agua. ¿Ya? Eso es lo normal, pero no se ven los pliegues. Por lo tanto, eso va a ser ilion. Y este ilion, ¿cierto?, se extiende hasta la cara más medial del flanco derecho e inferior, que va a ser donde se forma el ciego, ¿cierto? Y ahí va a llegar a través de la válvula iliocecal. Por eso que nosotros dijimos que en los flancos, tanto derecho como izquierdo, cuando vimos los cuadrantes, tenemos yeyuno ilion. En los flancos también, porque se extienden hacia lateral, ya sea derecha o izquierda, porque son muy extensos a ambas estructuras. Entonces, en el cuadro comparativo del yeyuno e ilion, de lo que estábamos hablando, dijimos que normalmente la ubicación del yeyuno está en la región superior e izquierda de la cavidad peritoneal. ¿Sí? Recordando que estamos hablando de esa parte superior izquierda inframesocólica, es decir, por debajo del colon transverso, y contenida en el marco colónico. ¿Sí? Si nosotros estamos viendo un asa de intestino delgado que está por encima de eso, ya tuvo dentro. ¿Sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces estamos hablando solamente de yeyuno ilion. Superior izquierda de la cavidad peritoneal y dentro del marco colónico. En cambio el ilion, región inferior derecha de la cavidad abdominal, ya, pero recuerden que esta asa a veces está una más distendida que la otra, ¿cierto? Puede estar más pasado hacia un lado u otro. Así que ese criterio por sí solo no es indicativo de yeyuno ilion. La apariencia, mayor calibre, ojo mayor calibre, lo que dice acá. Bien. No estamos hablando del grosor de la pared, estamos hablando del diámetro. Es distinto el diámetro que el tamaño, el grosor de la pared, ¿cierto? Dijimos grosor de la pared 3 milímetros, estamos hablando de anatomía normal. Lo otro es el diámetro. El diámetro tiende a ser un poco mayor en el yeyuno que en el ilion, ¿bien? Y la pared tiende a estar más vascularizada que en el ilion. Y eso tiene que ver un poco con la función que ocurre a este nivel, que hay una mayor absorción de alimentos, etc. Las válvulas conniventes son más gruesas, 2 a 3 milímetros, y más numerosas y profundas en el yeyuno que en el ilion, que dijimos que eran muy finitas, poco frecuentes o simplemente no había, si es la parte más distal del ilion. Mesenterio menos grasa, hay base recta, larga y poca. Esto está acá, ¿cierto? No tiene que ver con la vasculatura, lo vamos a ver en la clase vascular, así que esto por ahora no. Y los folículos de Peyer que les decía, ¿cierto? Todo tejido linfático asociado a tejido graso, son poco prominentes en el yeyuno y muy prominentes a nivel del ilion. Mientras más distal en el ilion, más prominentes van a ser esos folículos, que es tejido linfático con tejido graso que lo rodea. Luego de este ilion, que dijimos que llega hasta la cara medial del ciego, a la válvula iliocecal, vamos a tener ya la formación de este colon, ¿sí? Y este colon tiene distintos elementos. Recuerden, en la parte inicial, esta dilatación inicial va a corresponder al ciego, ¿sí? Que va a estar en la fosa ilíaca derecha. La continuación del ciego es el colon ascendente en el flanco derecho, luego colon transverso, ¿ya? Recuerden que el colon ascendente, el colon descendente, el ciego, son retroperitoneales. El mesenterio, el colon transverso, el colon sigmoide, el apéndice intraperitoneal. Colon transverso, luego el colon descendente, colon sigmoides, que dijimos que tiene dos partes, una porción ilíaca, que tiene la concavidad semedial, o sea, ahí está la concavidad, y luego una porción vertical o pélvica, y esa pélvica se continúa con el recto. ¿Ya? Recuerden que la relación del colon el colon sigmoides pélvico con el recto es a nivel de C3, ¿cierto? Ahí cambia de colon de sigmoides pélvico a recto.
y que el colon sigmoide pélvico tiene una orientación que va hacia de anterior a posterior, en cambio el recto va de posterior a anterior. ¿Ya? Entonces, si lo vemos en un plano sagitario. Bueno, una característica del colon ya es la presencia de estas abultaciones que se forman, ¿cierto?, que corresponden a las austras. Ya vamos a encontrar austras en la pared externa del colon, y que va a estar dado porque la pared del colon está formada por 3 cintas de musculatura lisa, que se conocen como tenias cólicas. ¿Ya? Dos de estas tenias cólicas están unidas a mesos, y la tercera tenia cólica es libre. ¿Okay? Pero estas 3 tenias cólicas, que insisto, musculatura lisa, tiene y ayuda en el peristaltismo, tienen una longitud que es menor que la longitud de la pared del colon. ¿Qué hace eso? Que, ¿cierto?, esta musculatura lisa ayuda en la contracción de la pared, en el peristaltismo, hace por lo tanto que se formen estas abultaciones que se conocen como austras. ¿Ya? Entonces las austras es básicamente una diferencia de longitud de la pared completa del colon versus la longitud de estas tenias o musculatura lisa. ¿Ya? No estamos hablando de tenias como parásitos, ya estamos hablando de musculatura lisa que se conocen también como tenias cólicas. Bien, entonces nosotros vamos a encontrar las austras a nivel del intestino grueso. El diámetro obviamente es mucho mayor, por eso se llama intestino grueso. No se llama intestino grueso porque la pared sea más gruesa, es por el diámetro. Dijimos que la pared seguía siendo el mismo tamaño, no mayor a 3 milímetros. Entonces, este colon, que nosotros lo vemos aquí en esta radiografía, que está bien distendido con aire, vemos que tenemos distintas porciones. La primera porción, que es la continuación del ilion, donde tenemos el ciego en la fosa ilíaca derecha. Luego el colon se continúa con el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, ¿cierto? Luego el transverso. Fíjense la orientación que tiene el transverso, que tiende a descender por medial, tiende a estar un poco más inferior. Luego asciende hacia el ángulo esplénico, ¿ya? Y eso es porque recordemos que el colon transverso, a diferencia del ascendente y el transverso, que está en un espacio más fijo, que hace el retroperidoneo secundario, el colon transverso está en el intraperidoneo. Entonces, en la parte medial tiende a descender, ¿ya? Y por eso tiende a verse un poco así. Luego asciende nuevamente. Y luego el colon descendente, que se continúa con el sigmoide, que tiene esas 2 porciones ilíaca y pélvica. En radiografías, para poder evaluar bien si hay algún tipo de alteración o para poder evaluar bien la anatomía del colon, existen estas técnicas que, como vimos anteriormente, sirven para 2 cosas. Una, distender el órgano y por lo tanto poder ver bien el grosor de la pared. Y otra, generar una diferencia de contraste. ¿Ya? Y este es un estudio para evaluar, ¿cierto?, esófago, estómago, duodeno. Fíjense que el esófago, el estómago y el duodeno están con contraste. ¿Ya? Entonces, ese es un estudio de radiografía que se llama esófago, estómago, duodeno. Eso evalúa. Y en este segundo caso, lo que tenemos es un estudio de un enema varitado, que lo que estamos viendo es el colon con contraste positivo y con contraste negativo. Es decir, es un enema de doble contraste. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, la anatomía del colon. ¿Ya? Entonces, son técnicas de imágenes que nos permiten evaluar primero la anatomía normal de esas estructuras particulares, y posteriormente si es que hay alguna patología en esa región. Aquí en el colon, en esta imagen contrastada, en este enema, efectivamente podemos ver entonces estas saculaciones que se forman, que van a ser estas austras, ¿ya?, producto de esta diferencia de longitud entre las tenias cólicas y la pared del colon. Ese colon está, fíjense, delimitando, esto es lo que se conoce entonces como marco colónico. Y dijimos que contenido en el marco colónico, todo esto que se da aquí con aire, corresponde a asa de intestino delgado. ¿De cuáles? Yeyuno e ilio. Ya aquí no va a tener duodeno. Duodeno está acá arriba, sobre el marco colónico. Bien, nuevamente esta técnica de doble contraste, vista un poquito más de detalle. Fíjense cómo se ven entonces estas abultaciones, estas alas. Son normales. Entonces, el colon es de mayor calibre, mayor diámetro. Insisto, la pared sigue siendo larga. De estas fibras musculares longitudinales en 3 bandas, que son estas tenias cólicas, tienen una longitud más pequeña, ¿cierto?, que el largo total del colon y forman estas abultaciones llamadas austras.
Y además en la pared externa vamos a encontrar características, ¿cierto?, dentro de la pared externa del colon como anatomía, estos mamelones adiposos que se llaman apéndices omentales. ¿Ya? Es decir, vamos a tener grasa por fuera de la pared del colon que es completamente normal, formando bolsas grasas. Entonces, nosotros vamos a encontrar en este esquema, ¿cierto?, estos apéndices epiploicos y estas tenias, ¿sí?, que estas tenias, dijimos, tienen una longitud menor que la pared total del colon y por lo tanto forman estas abultaciones que son altas. Y estos apéndices epiploicos, ¿cierto?, que contienen grasa, apéndices epiploicos omentales. Estas porciones del colon ahora con estas características de austras, de presencia de mamelones adiposos, de presencia de estas tenias, ¿cierto?, que dijimos que son 3, 2 asociadas a meso y una libre. Por lo tanto tenemos una tenia mesocólica, una tenia, ¿cierto?, a nivel también de la parte distal del colon, y la tercera que es la tenia libre. Forman estas abultaciones. La primera porción entonces dijimos que es el ciego, ¿sí? El ciego está en la fosa ilíaca derecha la mayoría de las veces, ¿ya? Sobre el 90% está a nivel de fosa ilíaca derecha. Existen algunos casos variantes anatómicas. Recuerden el concepto de variante anatómica. No es una condición patológica, pero es menos frecuente en la población, donde el ciego va a estar en el flanco derecho. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la distribución de la asa de intestino delgado va a estar ascendida del ilion para llegar efectivamente al ciego. En la cara medial del ciego, como vemos aquí en el esquema, va a estar la llegada de la porción más distal del ilion y por lo tanto la válvula iliocecal. Y ese inferior del ciego, en la fosa ilíaca derecha, y generalmente por detrás del ciego, es decir, retrocecal, en el 70% de la población, vamos a encontrar el apéndice vermiforme. ¿Ya? Nuevamente, recordar la orientación, o la ubicación, mejor dicho, del ciego, peritoneo, o sea, retroperitoneo secundario, en cambio esto que está acá, intraperitoneal, y esto que está acá también intraperitoneal. Entonces nosotros podemos ver la ubicación en relación a la fosa ilíaca derecha de lo que está acá, que va a ser el ciego. ¿Ya? Vamos a ver el ciego a ese nivel, hacia abajo la continuación con el apéndice vermiforme, y hacia medial la unión con lo que es la válvula iliocecal. Entonces, las relaciones del ciego. Por anterior vamos a tener peritoneo parietal, la pared del peritoneo, fíjense, ahí está el ciego, ahí está el peritoneo parietal, la pared abdominal, ya que va a estar formada por elementos musculares, elementos musculares que son los que están ahí, y en algunos casos pueden haber asas de intestino delgado, pueden ser las asas de intestino delgado que también pueden estar por anterior. Por posterior vamos a encontrar los músculos ilíacos, el psoas, medio femoral y el apéndice, la mayoría de las veces, 70% del apéndice es posterior. Por medial, la válvula iliocecal, que es donde llega el ilion. Por superior, lo que se continúa hacia arriba el ciego, ¿cierto?, es el colon ascendente. Y por el inferior, el tercio lateral del ligamento inguinal. El ligamento inguinal, como lo vimos en otra clase, es la división anatómica entre lo que es el abdomen y la pelvis. Nosotros decimos, está la cresta ilíaca, qué sé yo, pero hay un ligamento, que es el ligamento inguinal, que efectivamente separa lo que es la cavidad abdominal de la cavidad pélvica. Por lo tanto, es este tercio lateral del ligamento inguinal el que forma el límite inferior del ciego. Dijimos que hay alguna variante anatómica. Fíjense dónde está el ciego. Acá está el ciego, ¿cierto?, que está en el flanco derecho y no en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Esto no es, insisto, una condición anormal, es menos frecuente solamente. Entonces, ¿qué será eso que se ve más denso ahí? ¿Qué puede ser eso que se ve más denso? Si en este caso estamos diciendo que el ciego está ascendido en el flanco derecho. Entonces, eso que se ve más denso, ¿a qué estructura anatómica corresponde? ¿Qué es lo que está llegando al ciego? Por su cara medial. La cara medial, la parte distal del ilion, ¿cierto? Por lo tanto, eso es ilion, está llegando a la cara medial del ciego. ¿Qué hace, qué genera esta variante anatómica? Que las asas del intestino delgado, ¿cierto?, tengan una orientación un poquito distinta. El apéndice, que es esta continuación hacia el inferior del ciego, dijimos que el 70% es retrocecal, es decir, se ubica por detrás.
y se ubica aproximadamente 2 a 3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Válvula ileocecal superior y medial, esto es más inferior y generalmente posterior. 2 a 3 centímetros. Independiente si hay variante anatómica o no. Generalmente siempre es la misma relación, 2 a 3 centímetros por debajo de la válvula. Colon, ¿cierto? Colon ascendente, mide aproximadamente 15 centímetros de longitud. Esto depende, ¿cierto? Esto es la mayoría de las veces. Si yo tengo un paciente que tiene la variante anatómica anterior, el colon ascendente mide unos 4 o 5 centímetros, mucho más chiquitito, ¿ya? Y se ubica esto, ¿cierto?, en el flanco derecho. Es la continuación del ciego, ese es por lo tanto el límite del colon superior. Y el límite superior del colon ascendente o el límite distal, porque el colon viene de acá hacia acá, ¿cierto?, va a ser este ángulo que se forma en el borde inferior del lóbulo hepático derecho. Entonces, visto en radiografía, flanco derecho, ¿cierto? Esto es colon ascendente. En este caso, el colon ascendente que aparece que va hacia la fosa ilíaca es porque está muy distendido anormalmente. Lo que nosotros vamos a ver en la fosa ilíaca es esta porción proximal que corresponde al ciego. Entonces, si esto es colon visto en un plano coronal, el colon ascendente que está lleno de contraste, ¿cierto? Porque se preparó el paciente con un enema. ¿A qué podrá corresponder esto que está acá? Ya, la válvula ileocecal, recordemos que está por la cara medial, ¿cierto? Viene por la cara medial. Y esto, se fijan, está como por la pared anterior, qué sé yo. ¿Qué otra cosa podría ser que tenemos a ese nivel? Grasa. ¿Se acuerdan? En la pared que tenemos del colon tenemos grasa, ¿cierto? Estos apéndices omentales son esos que están ahí. Así que es muy frecuente encontrar grasa respecto a la pared. En el colon ascendente, ¿cierto?, las relaciones anatómicas son por anterior, vueltas del intestino delgado, aumento mayor, pared abdominal anterior. ¿Sí? Porque acuérdense que el colon ascendente, transverso y ascendente forma el marco colónico. Entonces todo lo que está contenido adentro son yeyuno e hilo. Por posterior, la pared abdominal posterior. Por inferior, ya sabemos dónde empieza el colon ascendente, es decir, del ciego. Por lateral, la gotera paritocólica derecha, que sería esa que está ahí. ¿Cierto? Que eso es grasa normalmente, y por medial la gotera infracólica derecha. La infracólica derecha, ¿cierto? Acuérdense que tiene un límite inferior cerrado, por asa de intestino delgado. El colon transverso, ahora, recuerden que esta porción es intra, está formada por mesocolon transverso, ¿bien? Es de mayor longitud y acuérdense que tiende a estar descendido en la parte medial porque está dentro del intraperitoneal. Luego asciende hacia el ángulo esplénico. Entonces esto va entre el ángulo hepático y el ángulo esplénico. Y es la porción más larga. Peritonizada móvil o intraperitoneal. Delimitada o rodeada por mesocolon transverso. Fíjense entonces acá efectivamente cómo en la parte medial el colon transverso está descendido, porque está dentro de esta cavidad, está como contenido dentro del meso, pero es más libre dentro de la cavidad abdominal, no está fijo como el peritoneo secundario, el retroperitoneo secundario, y por eso acuérdense que esto también se llama peritonizado móvil. El otro es el peritonizado fijo, este es el peritonizado móvil. Luego de ese descenso, en la parte medial del colon transverso, efectivamente este asciende hacia la izquierda, hacia el mitocondrio izquierdo, llegando hasta el borde inferior del vaso. ¿Bien? Y esos son los límites para el colon transverso. Vemos, por lo tanto, aquí en el plano axial, que el colon transverso está formando parte de este marco colónico. Por lo tanto, es lo que nosotros vemos acá. Esto es colon transverso. Fíjense en este caso, cómo este colon transverso está poco distendido. Es decir, no está bien preparado este estudio para evaluar condiciones normales o anormales del colon transverso. ¿Sí? Dijimos que esto tiene que estar o lleno de agua, lleno de contraste, lleno de líquido, o de aire también, ¿cierto? Para lograr una buena extensión. Aquí no podríamos saber el grosor real de la pared porque este tubo está apretado, está colapsado. Se ve en parte por la ubicación, pero anatómicamente no está bien, no se puede evaluar bien. Recuerden la relación del colon transverso con esto que es la curvatura mayor del estómago, ¿cierto? Y por lo tanto forma hacia abajo, que aquí no se alcanza a ver, estas estructuras que están contenidas acá, bien, que va a corresponder a yeyuno e hilo, están por detrás o por debajo del marco colónico.
Entonces, el colon transverso, ¿cuáles son las relaciones anatómicas? Estamos diciendo que este es el colon transverso no bien distendido. Como esta atraviesa de derecha a izquierda, desde el ángulo hepático al ángulo esplénico, obviamente yendo de derecha a izquierda va a tener una relación con el hígado, con el lóbulo hepático derecho, con la vesícula, que también está en el hipocondrio derecho, ¿cierto? En relación al lóbulo hepático derecho, la curvatura mayor del estómago por la parte medial, y por arriba, ¿cierto? Y en el lado, en el hipocondrio izquierdo, en el otro lado, con el vaso, con el borde inferior del vaso. Por inferior, todo lo que está por debajo es intestino delgado. ¿Pero cuál intestino delgado? Yeyuno e ilio, ¿cierto? Eso lo vamos a ver. No tenemos duodeno por debajo del colon transverso. Por anterior, el aumento mayor, recordemos lo que es el aumento mayor, y la pared abdominal, ¿cierto? Que es este plano muscular que tenemos acá. Y por posterior, de derecha a izquierda, si también esto atraviesa, ¿cierto? Esta estructura es transversal, vamos a encontrar la segunda porción del duodeno, ¿sí? Por derecha, cabeza del páncreas e intestino delgado. Colon descendente. Ya el colon descendente está en el flanco izquierdo ahora. Nuevamente vuelve a peritonizarse, o sea, está retroperitoneal secundario. Peritoneo fijo, se mueve menos esto. Este dijimos que se movía más. Y está en el flanco izquierdo, como les decía. Es de un calibre menor que los segmentos anteriores, es decir, que el ciego, que el colon ascendente, que el colon transverso. Entonces ahí está un poco la ubicación en el flanco izquierdo de este colon descendente que contiene aire y que contiene estas circulaciones como todo el colon que van a ser las aortas. Visto por lo tanto, fíjense la diferencia entre el diámetro del colon, que es lo que se ve acá, ¿no? Aquí no se ve el colon transverso en estas dos imágenes, aquí sí, pero acá no. Fíjense la diferencia de diámetro entre el colon ascendente y el colon descendente. Ya el colon descendente tiene un diámetro mucho menor, ya diámetro, ¿sí? Y que en este caso, ¿cierto?, se continúa hasta acá. Esta parte ya va a ser colon sigmoide. ¿Cuál es la relación de este colon descendente que tiene menor diámetro, etcétera, que está en el flanco izquierdo? Por anterior, vuelta al intestino delgado, aumento mayor y pared anterior del abdomen. Eso es la estructura que están contenidas por delante. Por posterior, todo lo que es pared abdominal posterior formada básicamente por estructuras musculares y por peritoneo parietal. Por lateral, la gotera paritocólica nuevamente, izquierda, y por medial, la gotera infracólica izquierda. ¿Ya? ¿Qué diferencia había entre la aparte que uno está en la derecha y la izquierda, entre la infracólica derecha y la izquierda? Entre estas que están acá, la infracólica derecha e izquierda, ¿qué diferencia tenía? ¿Se acuerdan que una tenía una comunicación libre hacia la pelvis? Que a la izquierda. Cambio a la derecha, ¿cierto? Está delimitado inferiormente por asa de intestino delgado. Colon sigmoides, ¿cierto? Ya esta parte acá es colon sigmoides y dijimos que la curvatura, la concavidad hacia medial que se forma, ¿cierto? Que tiene un trayecto más horizontal, es colon ilíaco. La porción vertical es colon pélvico. ¿Sí? Entonces el colon ilíaco mide aproximadamente 15 centímetros con concavidad interna y el colon pélvico, que se continúa con el recto, mide hasta 45 centímetros. Dijimos que el colon pélvico se extiende hacia inferior hasta el nivel de S3, ¿cierto? De la columna sacra. Bien, y que tiene una orientación que iba de anterior hacia posterior, luego se hacía de posterior a anterior. Entonces, si nosotros tenemos colon sigmoides, ¿cierto?, tenemos una parte más asociada a la fosa ilíaca izquierda, que va a formar una concavidad hacia medial, que va a ser esta porción ilíaca, y una que es más en el hipogastrio, que es esto que está acá, que se continúa con el recto, que va a ser el colon sigmoide de su porción pélvica. Entonces, el colon sigmoide, ¿cuáles son las relaciones? Esta parte del colon sigmoides y el recto está visto en muy pocas láminas, porque la otra semana que tenemos la clase de pelvis es pelvis femenino y masculino, por lo tanto ahí hablamos más de la relación entre el colon, entre el recto y colon sigmoide respecto a los órganos genitales que están acá adelante. Entonces, ahora estamos bien resumidos. Entonces, el colon sigmoide y las relaciones anatómicas son, por anterior en el hombre la vejiga, en la mujer la vejiga y el útero. Y van a formar ciertos espacios de que vamos a ver la otra semana. Por superior, vuelta del intestino delgado, del yeyuno y del ilio. Acuérdense que ambos están.
presentes a nivel del hipogastrio o en la fosa ilíaca izquierda. Por posterior, arteria ilíaca externa y el uréter izquierdo. Y más posterior aún dijimos el sacro, ¿cierto? Dijimos que el colon pélvico, el sigmoides pélvico se extiende hasta el nivel de S3. Por lateral, en el hombre la pared pélvica y el conducto deferente, y en la mujer pared pélvica y el ovario. Entonces, insisto, todas estas estructuras que están acá relacionadas con el sigmoide, sobre todo en su porción pélvica, y el recto, respecto a las estructuras de aquí del abdomen, de la pelvis, perdón, masculina y femenina, lo vamos a ver la siguiente semana. La porción pélvica, esta es la porción ilíaca del colon sigmoide, esta es la porción pélvica. Y la porción pélvica se continúa, dijimos, con el recto, ¿ya? ¿Cuándo empezamos a hablar de recto? Cuando nosotros en imágenes empezamos a ver la presencia de estos pliegues transversos del recto, que son muy marcados. Bien, y además tenemos una orientación, si lo vemos sagital, que va de posterior a anterior, como ya lo dije anteriormente. Luego las características propias del recto, del canal anal, etc., eso lo vamos a ver la siguiente semana, insisto, con los esfínteres y los músculos que lo delimitan. Acá en esta imagen me pasé porque quería, a ver, no sé si hay otra imagen, no sé mejor. Dijimos que el recto, que es la continuación del colon sigmoides pélvico, a nivel de S3 se forma. Y su orientación viene de acá, de posterior hacia anterior. ¿Ya? En cambio, si tenemos esta que va así, que aquí no se ve bien, ¿cierto? Va a ser el sigmoides pélvico. Entonces, la relación que tiene el recto con las otras estructuras contenidas en la pelvis, que va a ser cierto distinto si es una pelvis femenina o una pelvis masculina. Ya insisto, eso lo vamos a ver la otra semana. Y luego la continuación del recto con los esfínteres que tenemos a este nivel, ya formado por distintos músculos que forman, ¿cierto?, el esfínter anal externo y el esfínter anal interno. ¿Ya? Todas esas estructuras musculares las vamos a ver la semana siguiente en la pelvis. Obviamente esos esfínteres, elementos musculares y delimitaciones sobre todo lo que es el recto y del canal anal, se van a evaluar mucho mejor con resonancia magnética. Entonces aquí nosotros vamos a tener la relación en una pelvis masculina y femenina, ¿cierto?, de lo que es el recto, por ejemplo, respecto o el ano perfecto, respecto a estos músculos que están acá, que van a formar, ¿cierto?, los músculos elevadores del ano. ¿Ya? Que van a formar 3-4 músculos que los vamos a ver la otra semana con detalle. Y eso va a ayudar a formar lo que es el esfínter anal que vemos acá. El recto, las relaciones anatómicas son, por anterior, en el hombre la vejiga, el uréter, la próstata y las vesículas seminales. En la mujer, en cambio, la vejiga, uréter y vagina. Por posterior, dijimos que el recto nace a la altura de S3, por lo tanto, por posterior se relaciona de S3 a S5 y la continuación con el coxis, si lo vemos como elementos óseos. Por inferior, por un músculo que es el músculo piriforme, y por lateral con el colon sigmoides y el ilio terminal. Recordemos que el colon sigmoide está en la fosa ilíaca izquierda, por eso por lateral. Y el ilio terminal porque dijimos que a ese nivel también tenemos asa intestinal. Insisto, esa parte de pelvis femenina, masculina y todo lo que es colon sigmoide del recto en su porción pélvica, perdón, el colon sigmoide de su porción pélvica, el recto y el ano, lo vamos a ver la otra semana dentro de lo que es pelvis femenina y masculina. ¿Ya? Terminamos antes, para el taller de mañana, acuérdense que ya eso no debería ser eso, tenemos un control de entrada de lo que les mandé la semana pasada y ya les subí el taller de lo que corresponde ahora, que es una única carpeta, que es una carpeta donde es un paciente que viene preparado para asas de intestino que están distendidas. Y ahí ustedes van a poder ver las distintas porciones. Es muy corto el taller de mañana, ¿cierto? Porque esta acá se también era más corto. Ya chicos, estamos listos.